Hola, soy Javier García Medina, profesor de Filosofía del Derecho, Teoría del Derecho y Derechos Humanos en la Universidad de Valladolid, y voy a presentar la ponencia titulada Adquisición de competencias en Derecho mediante la protección del derecho de acceso a la justicia de las personas con discapacidad. El contexto en el que nos vamos a mover es el de la educación en derechos humanos, tan importante para todos los estudiantes universitarios, particularmente aquellos que estudian el grado en Derecho. Este es una ponencia de carácter universitario que se integra en el proyecto de innovación educativa consolidado Innovación Docente en Derechos Humanos, coordinado por la profesora Ángeles Solanes, catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia, y en el cual nos integramos y colaboramos desde nuestro proyecto de innovación docente clínica jurídica de la Universidad de Valladolid. Lo que se pretende con este proyecto o con estos proyectos es que los estudiantes adquieran conocimientos sobre la fundamentación de los derechos humanos, regulación y sistema de garantía y protección de los derechos humanos, básicamente el derecho internacional de los derechos humanos, y que esos derechos humanos no solamente sean un contenido normativo, sino que también los estudiantes asuman esos derechos humanos como valores y principios de su quehacer profesional, pero también como ciudadanos comprometidos, entre otras cosas porque los derechos humanos formarían parte de la esencia del derecho del Estado de Derecho y del Estado democrático. Pero es que además se atendería fundamentalmente a dos cuestiones, y es que la cuarta fase del Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos establece como objetivo diana y objetivo de especial educación a los jóvenes, y por tanto ahí encajarían perfectamente estos proyectos, y al mismo tiempo se estaría dando cumplimiento a la línea 4.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tienen que ver con ese desarrollo sostenible y con la ciudadanía mundial. Visto así el contexto y el trasfondo de nuestros proyectos, se entenderá perfectamente cuáles son los objetivos, que son, entre otras cosas, a que los estudiantes adquieran competencias genéricas y competencias específicas del ámbito jurídico del derecho. Las competencias genéricas, de acuerdo con la metodología que después vamos a presentar, tienen mucho que ver con la capacidad de análisis y síntesis, capacidad para aplicar conocimientos en la práctica, planificar y gestionar bien el tiempo, habilidades de investigación, resolver problemas, pretender tomar decisiones concretas, habilidades informáticas básicas, comunicación oral y escrita, compromiso ético, trabajo en equipo, realizar y desarrollar capacidades interpersonales, liderazgo, es decir, participar de un proyecto, de ser capaces de tomar protagonismo dentro de él y al fin y al cabo llevarlo hasta el final con los resultados que después señalaremos que se han obtenido. En cuanto a las competencias específicas, lógicamente tienen que ver con el uso de la legislación, de la jurisprudencia y de la doctrina, y ser capaces de leer documentos jurídicos, extraer adecuadamente las conclusiones, leerlos con el rigor y la sistematicidad que requieren los estudios de derecho, y por lo tanto ahí las competencias genéricas que tienen que ver con los estudios de derecho se cumplirían plenamente. Pero además hay un objetivo mucho más allá, que tiene que ver con el artículo 13, que es el acceso a la justicia de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Todos sabemos que las personas con discapacidad em, tienen serios problemas cuando se enfrentan a la Administración de Justicia, entre otras cosas porque, bueno, mucha o buena parte de las barreras que se pueden encontrar en la vida normal también se las encuentran en la Administración de Justicia, y por lo tanto es necesario, desde las barreras arquitectónicas hasta los ajustes llamados de procedimiento, que sea algo que haya que hacer. Y por lo tanto cualquier actividad y cualquier tarea que se pueda realizar, y en este es el marco en el que encaja nuestro proyecto, y se puede realizar en este sentido, pues puede favorecer perfectamente el derecho al acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva. Y sobre todo nos importa de este artículo la segunda parte, y es que todos aquellos profesionales que están vinculados al mundo de la discapacidad adquieran conocimiento, sensibilidad en relación al mundo de la discapacidad y el mundo de las personas con discapacidad. Por tanto, creíamos especialmente importante que desde el minuto uno de la formación de los estudiantes de Derecho, que luego van a ser profesionales, ya sean jueces, abogados, registradores o fiscales, van a tener una relación en algún momento profesional con las personas con discapacidad, y por lo tanto tener integrados los derechos de las personas con discapacidad y verlos como titulares de derechos. En particular, nos interesaba la Ley 8
de 2021, porque atribuye plena capacidad a las personas jurídicas, a las personas con discapacidad, y por lo tanto es muy importante que todo el ámbito jurídico y todas las cuestiones jurídicas relacionadas con las personas con discapacidad pues sean de especial atención para los estudiantes de Derecho. ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, en principio se ha comprometido, se ha contado con estudiantes de Teoría de los Derechos Humanos y Clínica Jurídica por una sencilla razón, porque ya conocían lo que es el enfoque basado en derechos humanos, ya conocen lo que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y por lo tanto tenían ya un bagaje formativo suficiente como para entender adecuadamente dónde se tenían que mover y cuál era el objetivo fundamental. Además, también en el ámbito del derecho civil, también conocían en el marco del derecho de familia el contenido de las leyes y que tienen que ver con la capacidad jurídica. Todo esto no se habría podido llevar a cabo sin la colaboración del IBER, que es una asociación de entidades de apoyo a la toma de decisiones, y entre el ámbito universitario y esta entidad y asociación, lo que se ha hecho es algo que aparentemente es algo simple, pero que requiere de una formación para los estudiantes. En primer lugar, los estudiantes, el objetivo fundamental era atender a personas con discapacidad en las sentencias de modificación de la capacidad. Por lo tanto, lo primero que hacían los estudiantes era leer las sentencias, entender bien ellos las sentencias y después, a través de un lenguaje especialmente comprensible y de lectura fácil, metodología que sabemos que es, bueno, que hay que poner en marcha para facilitar la comprensión de documentos en general, pero de documentos jurídicos en particular, lo que se hacía era explicar a las personas con discapacidad, que eran los destinatarios precisamente de esa sentencia de modificación de la capacidad, y explicarles cuál era la trascendencia que tenía para ellos. Una vez que esa sentencia que ya había recaído se les explicaba y se les decía lo que había y se intentaba explicar la trascendencia que tenía para su vida diaria, una vez que se llegaba a la conclusión de que entendían lo que allí se exponía, entonces lo que se hacía era un pequeño resumen y un pequeño acuerdo y se les decía si querían modificar algo, si querían cambiar algo, y una vez que esto se llevaba a cabo, pues se redactaba un documento y este documento se entregaba a la persona. Una vez que la persona con discapacidad tenía ese documento, ya evidentemente lo que pudieran hacer después con los abogados o a través del IBER, pues no era ya de la competencia de los estudiantes ni de nuestra competencia, lógicamente. Lo digo de nuestra competencia porque detrás de los estudiantes no solamente estábamos profesores de distintas ramas del derecho, sino también algunos abogados que nos han ayudado a realizar esta actividad, incluidos los abogados del IBER. Por tanto, eh, mm, ¿qué es lo que se ha hecho fundamentalmente? Pues entre las conclusiones y resultados, una cuestión importantísima que es evidente para un estudiante de Derecho, que es conocer, aprender, y es una cuestión que nos han señalado los estudiantes de manera reiterada, y es que en muy poco tiempo han aprendido muchísimo derecho. Han conocido lo que es el derecho, cómo se articula, qué aplicación práctica tiene. Pero sobre todo, y en la medida en que se trataba de una actividad en la que había una interrelación cara a cara con las personas con discapacidad, lo que han aprendido es a escuchar y a entender a las personas con discapacidad, sobre todo una realidad que para ellos habitualmente está muy lejana o es ajena, y en consecuencia saber escuchar, una escucha activa, ¿no? Y entender cuál es la situación de las personas con discapacidad, pues eso permitía al mismo tiempo generar una sensibilización hacia los propios estudiantes, darse cuenta de la situación que en ocasiones tienen las personas con discapacidad y llevar a cabo interrogantes sobre la trascendencia de determinadas actuaciones en el ámbito jurídico que afectan de manera directa a las personas con discapacidad. Por lo tanto, volvíamos un poco al principio, es decir, esta capacidad de interrogación es la capacidad de alguna forma de interrogarse por los estudios de derecho, por ver la trascendencia que tiene y ver cómo ellos pueden ser agentes de realización de derechos humanos cuando ejercen adecuadamente, con un compromiso ético, con un rigor y con una sistematicidad adecuada, pues su profesión futura dentro del ámbito del derecho, sea esta cual sea. Finalizo aquí mi presentación, espero que haya sido de su agrado y muchísimas gracias.